Dicen que quien no conoce su historia está condenado a escuchar esta columna. Por suerte es buena. Llega Mario Gluck con Historia al Día. Bien, como habíamos prometido, está con nosotros Mario Gluck para hablar de historia. También trae recomendaciones de libros hoy. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Por qué? Mal dijiste. ¿Qué tal? No. Ya estamos predispuestos. Ya hablamos que el año no había sido el mejor, pero bien, no, está te bien, saludamos está bien a ¿Vos vos. ya hiciste el balance del año o no? No. ¿Para cuándo esperás? ¿Para el último día o no lo haces? No lo voy a hacer este año. Este año lo No suspendés. lo haces pienso en hacer. abril, por ejemplo. Para otro día, qué sé yo. Lo hago en abril o a Sí, mediados del sí. año que viene. ¿Por qué tiene que ser ahora? Claro, Y porque el calendario cierra ahora. ¿Cómo una empresa va a hacer el balance cuando termina de fines del mediado del año que sigue? Totalmente de acuerdo, pero yo no soy una empresa. Bueno, pero funcionemos. Viste que están los tiempos ahora. Ojalá fuera una dale. empresa. Hablando de empresas. Sí. El otro día no tiene nada que ver, pero bueno, fui a ver un musical que me invitaron muy amablemente, Ajá. la gente de la producción, un musical sobre Alberdi. Ah, No voy a opinar, no voy a hablar, hacer Juan comentarios de Bautista. Sí, Juan Bautista. No voy a hacer comentarios de espectáculo, ni mucho menos, porque aparte me parece una falta de respeto, siendo que la producción parece estar muy bien hecha, ¿no? Eso no hay ninguna duda, pero bueno. Sí, te podés meter con Alberdi. Con Alberdi sí me puedo meter. Te podés meter tranquilamente. Y con cómo en un punto hay este gobierno hizo algunas reivindicaciones de Alberdi. A ver, Alberdi, como muchos hombres del siglo XIX, fue un hombre muy contradictorio, un tipo que pensó muchísimo sobre la Argentina. Si hay dos grandes pensadores del siglo XIX argentinos son él y Sarmiento, eso sin ninguna duda, con algunas disidencias muy fuertes, y en ese punto yo me quería focalizar. Pero por otro lado está esta cuestión de que tenemos una tendencia normal, digamos, de decir, fulano dijo tal cosa, ajá. El problema es cuándo lo dijo. No viajó en el tiempo y lo dijo hoy. claro. O sea, cosas completamente distintas que no se pueden aplicar. Pero en la política es muy frecuente esto de decir, bueno, dijo tal cosa, cita autoridad, entonces está bien lo que dijo. Alberdi es considerado por quienes lo han estudiado, como Tulio Alperindongui, como Milcíades Peña, como, bueno, alguien que voy a recomendar un libro, que es esta biografía de Alberdi, de María Victoria Barata, que es excelente. María Victoria Barata. Ujú. Alberdi se llama el libro así. Alberdi. Es una biografía muy bien escrita, muy amena. Alberdi, dentro del paquete de gente, de intelectuales de la famosa generación del 37, era uno de los más, en un punto por momentos era uno de los más conservadores. Más conservadores y más autoritarios en sus planteos. A ver, su autoritarismo no era un autoritarismo tampoco de principios. Él no era que quería el autoritarismo. Él consideraba que el autoritarismo o lo que él decía, hay que hacer monarquías que parezcan repúblicas, por ejemplo, o cuando dijo, con Rosas cayó el tirano, pero no la tiranía, y la tiranía tiene que seguir, pero una tiranía institucional. Él se estaba refiriendo a que él consideraba que para la unificación nacional era necesario por lo menos una etapa de este tipo. No que fuera una cuestión de que él pensaba que había que hacer esto. Era necesario para ese momento. Exactamente. Y en su discusión con Sarmiento, Sarmiento era quien estaba, si se quiere, más a su izquierda en un punto, en una de las tantas discusiones que tuvo. Había cuestiones personales, pero había una de fondo muy interesante, que fue la cuestión de la educación. Sarmiento pensaba en educar al pueblo, a los que vengan, a todos, educar a todo el mundo. Y que con eso se iba a conseguir el progreso. Y Alberdi decía, no, a los brutos no hay que educarlos, hay que hacerlos trabajar. Hay que hacerlos trabajar o traer obreros de otros lugares para que aprendan a trabajar los criollos. A ver, esto lo muestra como alguien, por otro lado, él no hablaba de trabajadores ni de obreros, él hablaba de brazos. Brazos es un instrumento en el fondo. O sea que no lo cosificaba al obrero.
cuando hablaba de capitales y de capitalistas, hablaba de héroes. Es más, escribió un libro que se llamó, que está dentro de las obras completas, Vida de Guillermo Wheelwright. El de la calle, el que trajo algunos ferrocarriles, etc. Sí. Y él decía que Wheelwright era un héroe, tenía que ser considerado un héroe nacional al nivel de San Martín, y más aún todavía que él. O sea, en ese sentido estoy seguro de que viene la analogía y el anacronismo que plantea Milei. Es anacrónico, absolutamente anacrónico. Ahora, él y Sarmiento, ¿no? Sí. O sea, dos tremendos europeístas. Sí, ¿no? totalmente. No digo porque eso Depende hace... del momento, hay momentos en los que no, ¿eh? Sí. Hubo momentos en los que no fue, pero bueno. Claro, en pero general, sí, siempre se dijo que Argentina, de los países latinoamericanos, siempre fue el que más miró a Europa, el que más trató de identificarse con Europa. Tiene que ver también con este origen, ¿no? Sí, pero ojo, Sarmiento era más norteamericanista que europeísta, porque en Europa, en sus viajes, ambos encontraron cosas. Es largo de explicar, pero bueno, en el 48 hubo una tremenda revolución obrera. Ahora voy a ir al otro libro del que quería hablar. Una tremenda revolución, que fue la que Marx escribió el 18 Brumario, etcétera, etcétera. Una presencia pública y política y social del movimiento obrero muy fuerte en Francia y en muchos lugares de Europa, que hicieron que, por ejemplo, Sarmiento dijera, no, Europa no, Europa es un quilombo. Exactamente, no, nosotros nos parecemos más a Estados Unidos, que es re tranquilo, tenemos los farmers ahí, es mucho más democrático, etcétera, etcétera. Alberdi dijo, no me gusta esto, ¿eh? No me gusta esta rebelión de los obreros, no me gusta para nada, pero apoyo a quien paró esa rebelión, que fue Luis Napoleón III. O sea, pasó de la República nuevamente a un imperio con un sobrino de Napoleón Bonaparte. Él fue bonapartista. En cambio, otro de los de esta tríada casi o más todavía, porque eran más, pero que era Echeverría se entusiasmó con lo que estaba pasando con el proletariado. Después lamentablemente murió, entonces no se supo más de lo que podía llegar a pensar Echeverría, pero Echeverría era el que estaba más a la izquierda. Bueno, el movimiento obrero en Europa, en el 48, y en Francia, en Inglaterra, en parte en Alemania y en otros países, tuvo mucha presencia y una presencia política. En la Argentina empezó a tener la realidad a finales del siglo XIX. Y en esto quería recomendar otro libro que es sobre Rosario, el movimiento obrero en Rosario, de Carlos Álvarez. Es un libro cortito, pero que hace una síntesis muy buena desde 1870. Otro Álvarez escribiendo... Sí. No tiene nada que ver con Juan. Juan sobre el movimiento obrero tampoco lo simpatizaba demasiado, nada de todo esto. Pero, a ver, ¿por qué traigo esto? Hay otro personaje de la política actual, que es Patricia Bullrich, que está empecinada, pero empecinada absolutamente. No me queda claro si defender a su clase, a su antigua clase, pues ya no sé si existe todavía, pero esa antigua oligarquía Luro Pueyrredón Arenales, o ir en contra de todo lo que sea sectores populares. Entonces, ella hizo una operación simbólica. Policía Federal, la escuela de la Policía Federal se llama Ramón L. Falcón de vuelta. Ramón L. Falcón fue matado, fue asesinado por un señor que se llamó Simón Raudisky. Es toda una historia. A principios del siglo XX. Sí. Ahora, él, semanas antes, había matado 12 obreros porque estaban manifestando. 2 años antes, o sea, en 1907, él sacó a la calle a gente que estaba en un conventillo pidiendo mejores condiciones en su vivienda. Lo sacó a la calle, gente que estaba en la lona. Lo sacó a la calle a la fuerza. A ver, no era alguien muy simpático que digamos, don Ramón L. Falcón. No tenía empatía, como se dice ahora. Cero empatía. Pero aparte, en un momento en el cual, había otros que estaban planteando, vamos a modificar un poco algunas condiciones, entre ellas las condiciones en las que vive la gente. Y Ramón L. Falcón, fue ahí, lo sacó. Ya tenía sus antecedentes porque había estado en la campaña del desierto también, Falcón. A ver, no digo que a la Policía Federal le pongan Simón Radovisky, no. Pero ponerle Ramón L. Falcón es toda una señal. Sí, claro. Más allá de que no sé si van a matar gente, pero, a ver, es muy fuerte decir eso aparentemente. Nadie dice nada casi cerca de esto, pero probablemente porque no sea el tema más importante, pero va sumando. Después la ley laboral, ni hablar. La nueva que se quiere plantear, que también es un retroceso incluso con respecto a los liberales de ese momento. Pues los liberales de ese momento, entre ellos Julio Argentino Roca, se estaban planteando realmente
que no alcanzaba solamente con reprimir a los obreros, que había, porque el obrero ya tenía una presencia como actor colectivo, que esto también es muy interesante de pensarlo en aquel momento. Decir, bueno, a ver, los sindicatos, cuando atacan a los sindicatos acá y a los sindicalistas, bueno, tendrán sus razones y esgrimen cierto tipo de razones que probablemente tengan razón. Ahora, se está atacando directamente a la forma de organización, o sea, cualquier acción colectiva. Incluso con la nueva ley laboral, disgregar los sindicatos y hacerlos prácticamente por empresa, eso es una forma de atomizar y una forma de que no sea un actor colectivo. No llegan al punto de decir que vaya el individuo directamente, que el obrero sea el que le pida el aumento el obrero solo al dueño. Como lo que se busca ahora. Lo que se busca, digamos. Pero bueno, eso es un poco todo. Sí, que Patricia Bullrich está ensañada con el tema, no cabe en dudas, porque fue primero ministra de Trabajo con el gobierno de la Rúa y después como ministra de Seguridad, en lo que más se destacó fue en reprimir la protesta social, una de las cosas que la caracterizaron, y ahora como senadora la primera acción que tiene es apurar la reforma laboral. Es maravillosa, de una coherencia en los últimos 20 años por lo menos. Más o menos. 25 quizás, porque fue en la época de la mía, justo está en televisión ahora, hablando de reforma laboral casualmente. Pero a ver, ¿a qué vengo con esto? Este libro, insisto, plantea todo cómo se fue organizando el movimiento obrero acá en Rosario, que fue un movimiento obrero muy fuerte en ese momento, empezó a crecer desde mediados finales, en realidad, del siglo XIX, creció en toda un área que tiene que ver con la exportación de materias primas. Uno de los gremios más importantes era el de estibadores. Los estibadores, por ejemplo, en algún momento lo que pedían, y esto lo cuenta acá Carlos Álvarez, pedían que el peso de lo que llevaban sea menor, de las bolsas. Algo que no concedieron. Que la cantidad de horas que tenían que trabajar los patrones no concedieron eso. Tremendo. Hay veces, y en esto es muy interesante el libro porque plantea también todas las discusiones ideológicas dentro de una de las fracciones más importantes del movimiento obrero, que fue el anarquismo, donde estaba la famosa discusión entre anarquistas organizadores y anarquistas individualistas, pero que eran relativamente individualistas. O sea, ellos planteaban que la organización tenía que existir en función de la lucha, no siempre. Y después volvemos a ver, otra de las cosas que Milei reactualiza y el mileísmo reactualiza, hablan de libertarios. O sea, hay que hacer una campaña, yo creo que, para no llamarlos libertarios a esta gente. Porque libertarios eran esto, en serio. Claro. Gente que se plantea, por lo menos. Eso, nuestro sociólogo oyente Carlos Solero se lo la dice pasa siempre, discutiendo, pero por se la supuesto, pasa discutiendo. Nosotros a veces se nos escapa y decimos el gobierno libertario. Bueno, sí, pero porque ya se volvió un lugar común, digamos. Pero no, incluso, a ver, los anarquistas, que eran los verdaderos libertarios, se planteaban no solo la emancipación humana, la emancipación del Estado, la emancipación de la Iglesia, la emancipación de la familia, la emancipación del capital. No solo eso, sino también, por ejemplo, algo que no todos planteaban, que era la emancipación de la mujer. Aunque, y es muy interesante el libro porque toma testimonios también de muchas mujeres obreras que estuvieron en una actividad fuerte, por ejemplo, el gremio de las planchadoras. Que se quejaban de que los propios maridos o parejas, que eran anarquistas, ellos mucho de la boca para afuera. Pero adentro de casa. No solo adentro de casa, sino que a veces no las dejaban ir a los meetings, a las reuniones, a las manifestaciones. Iban los varones y dicen, no, porque ustedes no tienen fuerza, a ver si todavía la policía les pega. Y ellas decían, que a nosotros lo único que tienen para hacer la fiesta, para hacer las rifas, para hacer la comida, ¿cómo se llama? Las kermeses, para eso estamos nomás, ¿no? Y se quejaban de eso. Y tenían razón. Pero estaba esta posibilidad de que hablaran. Y en Rosario recorrieron varias mujeres que tuvieron mucho protagonismo. Algunas no solo nacional, sino incluso internacional, como Virginia Woolf. No solo el anarquismo estaba en el movimiento obrero, también estaban los socialistas, pero muy menor medida. También hubo un intento, y eso hay que reconocer que fueron muy inteligentes de la Iglesia Católica, fue muy inteligente la Iglesia Católica, que fue la primera que empezó a plantear al obrero hay que tratar de integrarlo, si no, se nos va a ir para el lado del anarquismo, se nos va a ir para el comunismo, para el socialismo, etcétera, etcétera. Entonces, empezaron a formar los círculos de católicos de obreros, que eso trabaja también otra historiadora local que se ha dedicado a esto específicamente, que es María Pía Martín, que tiene un libro muy lindo sobre eso. Se metieron en los sindicatos con un planteo mucho más conciliador con respecto a las patronales, e incluso a veces
que esa era la peor faceta, digamos, del sindicalismo católico, metiéndose en el medio de las huelgas, llevando obreros para que trabajen en lugar de los huelguistas, o sea, con los esquiroles. Pero bueno, este fue el mundo obrero de ese momento, el mundo ideológicamente, que también después llegó a un punto de convergencia, y estamos hablando de 1900 a 1912, con algunos sectores de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical tuvo una parte y una época y momentos y dirigentes obreristas. Aunque suene raro hoy día, ¿no? Porque ahora Y bueno, la Unión Cívica Radical... ¿Cuál es el símbolo de la Unión Cívica Radical? No era la hoz y el martillo, No. era el martillo y la pluma. La martillo y la pluma. Claro, tenía el martillo. Tenía el martillo también. Creo que el martillo se lo olvidaron. La pluma también, porque la verdad que, con todo respeto y cariño, la mayoría de los radicales no saben escribir ni el arrorró, ni nada, absolutamente nada pueden hacer. No pueden escribir, y hablar, te lo regalo. Aparte, realmente ser furgón de cola es un poco triste, ¿no? Un partido centenario, ser furgón de cola de un recién llegado como Milei, ¿no? Pero bueno, más allá de esto que suena una chicana barata, y lo es, absolutamente lo es. Pero en ese momento hubo dirigentes radicales que estaban en un movimiento revolucionario contra el régimen oligárquico, que buscaron la alianza también con el movimiento obrero y con los anarquistas. Y algunos fueron cooptados. Ricardo Caballero, por ejemplo, fue un dirigente radical que fue muy obrerista y hasta le tocó, años después, en 1928, ser jefe de policía. Y cuando era jefe de policía, en realidad se llamaba en esa época jefe político, en 1928, cuando hacían huelga, ordenaba a los policías que ni se les ocurra reprimir. Lo dejaba pasar, es más, paraba las calles, hacía lo que tenía que hacer, digamos, pero no, nada, jamás. Es más, a veces hasta se ponía en árbitro y laudaba en favor de los obreros. Algo pasó con el radicalismo en algún momento, porque también fue... Sí, pero es más, en algún momento también el gobierno de Irigoyen hizo eso, también de arbitrar en favor, más allá de que después los mandaba a reprimir, como en el caso de la Patagonia, pero en fin, todo esto fue un momento también de la historia, ¿no? Y hay otro sector del movimiento obrero que era sería largo de explicar, lo que se llamó el sindicalismo revolucionario, que era mucho menos principista, más pragmático que el anarquismo, y que, esto lo cuenta muy bien acá Carlos Álvarez, fue el que terminó hegemonizando después de la década del 10, del 20, ¿Estamos hablando de Fora? Hay distintas organizaciones, pero una de ellas era la Fora. La Fora fue anarquista en un momento, después pasó a ser también sindicalista. Hay varios nombres ahí dando vuelta, porque no era una única organización sindical. La UGT, que era del socialismo. El socialismo de Juan B. Justo en Rosario nunca fue muy fuerte, en ningún lugar. O sea, no lo fue tampoco en los sectores medios, que lo era en Buenos Aires, y en Buenos Aires fue muy fuerte, fue fuerte también el movimiento obrero en un momento. Pero acá en Rosario no tenía, pero muy poco, y venían, cuando se habla de los socialistas acá en Rosario, rara vez se ve una figura local. Generalmente vienen las figuras de Buenos Aires, como Alfredo Palacio, como Juan B. Justo, como Dickman, Enrique Dickman, perdón, que vienen a organizar meeting, conferencias, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, Mario, estamos en condiciones de decir que esta fue la última columna del año. Sí, probablemente ya, la última columna. Bueno, para la próxima a lo mejor venís con el balance, ya es todo. El balance, ya te digo, para abril, para junio. Para abril. No, igual te esperamos antes, ¿no? Cuando vos seguro puedas. Estamos acá esperando la columna de historia siempre. ¿Ustedes están en enero acá? Nosotros estamos en enero, en febrero. En marzo. Abril, Qué bien. Es el programa estival. El programa estival, qué divertido. Sí, sobre todo porque bueno, va a ser un verano caliente. Bueno, pero recomiendo nuevamente los dos libros. Ahí está. No son solamente para público. A ver, mostralos ahí a cámara, ¿no? El primero que decías es El Movimiento Obrero en Rosario, de Carlos Álvarez, y después tenías también Alberdi, de María Victoria Barata. Ahí están los dos libros que recomienda hoy Mario Gluck. Y bueno, te mandamos como siempre un abrazo grande acá, desde la misma mesa, de distancia. Nos están viendo, ¿no? Sí, nos están viendo, hay mucha gente esta vez no se conectada. venían con remera negra como el otro. Pues no, ¿viste? Están Y vos no viniste. Era con la el dress rosa, code. tenía Era la que rosa de mandar la chicle. rosa. No le voy a hacer caso, digamos. La rosa, bueno, pero cumplí el dress code, Mario. Bueno, avísenmelo un día antes siempre. Buen fin de año, ¿eh? Igualmente. Hasta la próxima. Mario Gluck en La Marca de la Almohada a las 10:48.